Gente, bienvenidos un día más al canal. Vamos a seguir con una nueva reacción. Espero que todo el mundo esté suscrito, lo de siempre. Estés suscrito, dejes tu like, todas las notificaciones activadas, lo de siempre, lo de siempre. Bueno, esto ya tiene que ser costumbre, tienes que tener la costumbre cogida ya. Vamos a seguir con una nueva reacción del canal de Jimmy High Roller, que hace unos vídeos que me parecen impresionantes y me ha parecido muy interesante este, que se llama Esta será el legado de LeBron James. Así que vamos a verlo y nada, disfrutemos. Espero, ya sabéis, como siempre, vuestro like y al lío. LeBron James is now in his 19th NBA season. Bueno, el vídeo es del año pasado. Entonces todavía estaba la 19. Ahora va por la 20, así que veremos. Nearly 2 decades into this game, and his records and accomplishments continue to pile up year after year. Correcto. But one record Anda, y no tiene LeBron is récords. still chasing is one of the most coveted NBA records. The all-time leader for points scored. Y LeBron ha firmado por 2 años con los Lakers. Ha firmado por 2 años, entonces tiene 2 años más de contrato. Si no se lesiona ni le pasa nada raro, de que puede conseguir ser el máximo anotador de la NBA. Y si todo va según lo previsto y según lo que puede parecer, este año debería de llegar ya a ser el máximo anotador de la historia de la NBA, ¿eh? Entonces, ojo, este año puede ser muy top. LeBron does hold a record that some may argue is even more impactful, and that's points generated. We've talked Los about puntos this. generados. LeBron tiene el récord de puntos generados. Points generated is the total amount of points a player has produced through both scoring and assists, which reflects a player's Sí que es impact verdad que LeBron es bastante... Es como un base, prácticamente, o sea... on the game much more than Es un just base points enorme. alone. Here's a chart of the highest point generators in NBA history. You've got Melo, Dirk, Magic, Wilt, Westbrook, Chris Paul right above. A ver, mira, Kobe está entre los que más puntos generaba. Y eso que casi ni pasaba la bola, ¿eh? Pero mira, aquí estaba arriba. And the top point generators of all time in Kobe Bryant, Karl Malone, and John Stockton. John Only Stockton y 12 Karim. players have ever generated over 40,000 points. And then, Solo 12 jugadores han generado más de 40.000 puntos. Es esta barrera de aquí. O sea, de esa barrera de aquí solo hay 12. there's LeBron. ¡Hostias! ¡Hostias! Es que no lo veis. 60.000 casi, ¿eh? 60.000 puntos generados. ¡Joder! ¡Joder! 58,348 points generated. 58.348 puntos generados entre sus puntos y asistencias. All of LeBron's record, this is easily the most incredible one I've ever seen. Pues yo estoy flipando, yo no lo sabía, ¿eh? Y efectivamente, mira Jordan. Jordan está en 43.000 más o menos. Sí, más o menos 43.000. LeBron está en 58.000. Madre de mi If vida. that's not crazy enough, at the rate that Hostias. LeBron is going, if he plays 4 more seasons, he should end up somewhere around here. Si jugara 4 temporadas más, mira dónde terminaría. Casi 70.000 puntos generados. Me parece una barbaridad. ¿Creéis que alguna vez algún jugador en la historia de la NBA llegará a, en su carrera, 100.000 puntos generados? 100.000 generados, entre sus puntos anotados y asistencias y demás. But after recent events, let's just hope that LeBron can even stay on the court to continue this historic run. Massive No, hombre, thank you no, to Jimmy. Simply Safe. As the 2021-2022 NBA season continues, I think we can all agree that this has been one of the more exciting and unpredictable seasons in recent history. La verdad es que sí, ha sido una de las temporadas. Ahora ya, porque claro, esto se grabó justo cuando empezó. Y ha sido de las temporadas, yo creo que nadie esperaba que pasara lo que ha pasado, ¿no? Curry venía de la lesión, no venía mal, no terminó la temporada anterior, la terminó bien, pero bueno, venía de una lesión y tal. Klay Thompson también tampoco estaba. Los Brooklyn Nets estaban a full de mango. Y LeBron, que como siempre, con Westbrook y todo esto, y todo el mundo pensaba pues que Lakers o Nets iban a ganar el anillo, pero mira. I've decided to condense some of the crazier moments in this one video. Let's get the facts straight and buckle up, because some of these facts you'll have to see to believe. Earlier this week during a Lakers versus Pistons matchup, LeBron James nearly decapitated Isaiah Stewart and damn near started World War III. Alright, maybe that was a bit of an exaggeration. But Isaiah was bleeding pretty badly and was rightfully furious with LeBron. It virtually took the entire city of Detroit to hold him back as he did his best Derrick Henry Joder, pero si cada vez está peor. impression. Henry breaking free, 20, 25. Now, as we just discussed, LeBron has done many things throughout his nearly 2-decade-long NBA career. But during this game, he managed to do a first. 1,584 games into his career, LeBron received his first ever suspension.
En 1500 partidos lo suspendieron por primera vez en su vida. Qué locura. So it turns out that the NBA will in fact punish LeBron if necessary. It just takes a mean slap to the face, benches clearing, a 10-minute scuffle, and 15 broken tackles by a player who looks like he's ready to go esta parte, esto fue buenísimo, ¿eh? Esto fue buenísimo. Y Westbrook, mira, ¿eh? ¿Habéis visto a Westbrook? Mira, Westbrook estaba preparado, ¿eh? Mira. Mira, Westbrook así, ¿eh? No lo vi en su momento, ¿eh? Mira Westbrook. NBA draws the line. But on a more positive note, the Golden State Warriors are on an absolute tear right now. They currently have Esto es curioso de verlo porque claro, se grabó a principio de temporada y está diciendo que los Warriors están en una racha increíble, vale. Record in the NBA right now with 15 wins and just 2 losses. Sí, ya sabemos qué ha pasado, amigo. The Warriors will finish the season with, believe it or not, a 73-9 record, tying the NBA record for the most. No pasó, vale, no pasó, pero they previously set back in 2016. Ironically, the Houston Rockets are on track to breaking a different record. A record that no player wants to be a part of. Del peor equipo, ¿no? Pace, the Houston Rockets are on track to winning just 5 games the entire season. ¿Y cuántos partidos ganaron? Voy a buscarlo. Ganaron 20-62, no solo 5. Bueno, y los Warriors hicieron 53-29, no 73-9. Bueno, aquí es simplemente ha tirado de un poco de matemáticas, pero a veces pues esto falla. Which would make them easily the worst regular season team in NBA history. Peor que los Bobcats. The league has tweaked its definition of a shooting foul this season, and as a result, players across the board are shooting less free throws per game, completely shifting the way offense and defense Hostia, are lo de playing Harden, in the NBA. The huge change this season has resulted in the least amount of free throw attempts per game than any other season in NBA history, with just 20 free throw attempts per team per game. No sé cómo habrá terminado no sé cómo habrá terminado esta estadística a final de año, pero sí que es verdad que claro, con las nuevas normas Harden ha tirado menos y bueno, dicen que por eso Harden ha empeorado tanto. Russell Westbrook shot 18.5 free throws attempts per game just between the two of them. And the shift in scoring is not the only massive change going on in the NBA right now. For years, the Western Conference has been noticeably better than the Eastern Conference. But yo creo que este año ha sido diferente. For the first time in 24 seasons, the East is winning more games than the West. This is huge. A lot of fans watching this video right now have never seen an NBA dominated by the East. In fact, the last time this was the case, Michael Jordan was still playing for the Bulls. Hostia, la última vez que el este dominó más que el oeste, Jordan aún estaba en los Bulls, ¿no lo veis? Joder, lo tapo yo todo el rato, mira. Es el único que aparece el este en el 98. Que Jordan aún estaba jugando. A ver, sí que es verdad que este año el este yo creo que ha estado bastante mejor que el oeste, ¿eh? No sé si habrá estado mejor en cuanto a más partidos ganados o lo que sea, pero más emocionante ha estado, eso seguro. Recently on this channel we discussed how the league is seeing a drop in scoring altogether, from the foul line to the paint to the three-point line. And Jonas Valanciunas has capitalized on this drought, rising to the top of the three-point shooting percentage leaderboard this season. Jonas Valanciunas ha sido ¿cómo? El que bueno. This man is a 7-foot center that not too long ago attempted just 4 three-pointers in his first 5 seasons. Está liderando los intentos de triple, ¿sabes? Los porcentajes. O sea, Valanciunas es by a massive margin. In fact, if Jonas can keep this up, which I'll admit is a big if, he will have the highest three-point percentage of any qualifying player since the league added the shot back in 1981. O sea, si siguiera así, Jonas Valanciunas sería el mejor triplista de la historia de la NBA. Sería increíble, me parecería en cuanto a eficacia. Sería increíble. Stephen Curry, ¿quién es ese? Jonas Valanciunas, ese es el nombre. And I know what some of y'all are thinking. His shooting percentage is only higher than some of these players because he attempts less threes. But you see that mark right there? That's Kyle Korver, and he currently holds the record at 53%. Jonas Valanciunas is attempting more threes per game this season. Intenta más triples y mete más que Kyle Korver, es que esto es impresionante. Es que a ver, al final, bueno, es que se tira 2 triples por partido, con que meta 1. And if Jonas is the king of three-point efficiency, then Stephen Curry is the king of three-point volume. Well, he's been the king of the three for quite some time now, but Steph is on pace to doing something that even he has never done before. Because at the current rate that Steph is knocking down threes this season, he is on pace to finish with the most threes made in a single season. In fact, he's on pace to not just breaking his old record of 402, he's on pace to shattering that record. But while Steph is lighting up the scoreboard and making headlines every other game, another player is quietly having one of the most impactful seasons we've ever seen. A ver qué jugador es Jokic.
That player being the reigning MVP, Nikola Jokic. ¿Nos da la sensación de que el MVP, claro, el MVP del año pasado que fue este también, ¿nos da la sensación que este MVP de Jokic ha dado igual? Ha ganado el MVP, el mejor jugador de la temporada. La gente le ha dado absolutamente igual, porque a mí me parece que este premio ha pasado como diciendo, bueno, me da igual. The win shares per 48 statistic is one of the better metrics we have. It's literally an estimated number of wins a player contributes per 48 minutes. And when it comes to winning basketball, Nikola Jokic is second to none. Here's a chart of every single qualifying NBA player this season and their win shares per 48. As you can see, most players are floating somewhere between 0.05. Mira dónde está Jimmy Butler, en los jugadores que tienen mejores porcentajes de victoria por 48 por cada 48 minutos, o sea, que aportan más a las victorias, se podría decir así, mal dicho. The league average being exactly 0.1. Players who average anything above about 0.18 are the elite of the elite. Near the top, you'll find Anthony Davis, Karl Anthony Towns, DeMar DeRozan, Chris Paul. Among the league's very best are Durant, Giannis, Curry, Jimmy Butler, and way above them is Nikola Jokic. Mira Jokic, chaval. Es que le tiene que poner más en la gráfica. Tiene un 0.34 o 0.346. But Jokic doesn't just have the highest win shares per 48 this season. He currently has the highest win shares per 48 of all time. De toda la historia. De toda la historia. Wow. I'll be doing a deep dive into the incredible season Jokic is putting together sometime next week, so stay tuned for that. But until then, hope you all enjoyed. And as always, until next time. Bueno, ha estado bien, ha estado bien. Oye, Jimmy hace muchos datos, vemos gráficas. Con Jimmy siempre vemos gráficas y son muy interesantes. Pero bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que lo apoyes con un like y que te suscribas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.